Bendiciones para todos, queridos hermanos. Vamos a hablar de la palabra de Dios, algo muy importante. Vamos a hablar sobre una medida de fe. Todos los humanos tenemos una medida de fe. Todos, en todo lugar. No hay nadie que no tenga fe. Todos tenemos una medida de fe. Unos tienen más, otros tienen menos. Pero todos tenemos. Pero si la fe que usted tenga es tan pequeña como si fuera una semilla de mostaza, aún esa fe del tamaño de la semilla de mostaza, el Señor Jesucristo nos enseñó que aún siendo así tan pequeña, puede traspasar los montes. Una fe así puede lograr grandes cosas para Dios. Y vamos a hablar de este tema hoy, sobre la medida de fe que usted tiene y la medida de fe que yo tengo, que fue puesta ahí por el Dios Todopoderoso. Fue puesta ahí por Dios. Alabado sea su nombre. Y bueno, vamos a entrar ya de a lleno en el tema sobre la medida de fe. En este estudio sobre la fe, vamos a enseñar algo poderoso que dijo el apóstol Pablo sobre la medida de fe. O sea, sobre la cantidad, el grado o la porción que una persona puede tener de fe. Y vamos a ir todos a la Biblia en Romanos capítulo 12, donde el apóstol Pablo enseña sobre esto. Y yo voy a leer la palabra de Dios y usted ahí me va siguiendo también. Dice así, 12, capítulo 1, del 1 al 8. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Hay otras tradiciones que dice vuestro culto racional. 2. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura o con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Voy a repetir este último versículo, la última frase, porque vamos a estar estudiando sobre esa frase, sobre eso que dijo Pablo ahí. Pues piense de sí con mesura o cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió a cada uno una medida de fe, una porción. 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 6. Teniendo pues diversidad de dones, según la gracia que nos es dada, si profecía, profeticemos conforme
a la medida de la fe. Yo después voy a enseñar, después que abunde un poco en el principio sobre ciertos asuntos, sobre esta escritura, después yo les voy a enseñar qué es esa medida de fe en nosotros. 7. O si ministerio, usémoslo en ministrar, el que enseña en la enseñanza. Y 8, y el último, y el que exhorta en la exhortación, el que da, hágalo con sencillez, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Fíjense que Pablo aquí comienza este capítulo 12 de Romanos con las siguientes palabras. Se va de nuevo ahí, dice: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Este comienzo tiene mucha importancia porque aquí nos está queriendo hacer notar que por todo lo que él ya había enseñado en todos los 11 capítulos anteriores, por toda esa enseñanza que nos había dado, entonces nosotros debemos, por todo eso que él ya no enseñó, que debemos poner especial atención a lo que él va ahora a enseñar en el capítulo 12. Es como si yo ahora les estuviera contando varias historias o sucesos de la vida y después les digo, bueno, por todo eso que yo les conté, ustedes deben hacer esta otra cosa. Así que del capítulo 1 al 8, Pablo se refiere a todo lo que Cristo hizo a través de su muerte y lo que a través de su muerte y a través de su sacrificio se logró. Todo lo que él pagó por el pecado, todas las consecuencias del mal, porque tuvo que morir Cristo. Entonces después del capítulo 9 al 11, él lidia con la ceguera de Israel, con la dureza de Israel, y lidia también con lo que Dios ha hecho con el pueblo gentil ahora, o sea, con todas las otras naciones aparte de Israel. Y entonces Pablo comienza en este capítulo 12 diciendo: así que, hermanos, os ruego, nos está pidiendo, os ruego. O sea, por lo tanto, o sea que por esta luz, a través de la luz de las Escrituras, por todo esto que Dios ha hecho, Pablo nos dice que pongamos especial atención en este capítulo 12. En este capítulo 12. Ya que Dios ha sido tan bueno con nosotros, ya que Dios ha hecho tanto por nosotros, ya que Dios envió a su Hijo por nosotros, ya que Jesucristo murió en una cruz por nosotros, dando su vida, derramando su sangre, comprándonos con su sangre, cuando nosotros estábamos muertos en delitos, en pecados, cuando todos íbamos directos al infierno. Entonces, por todo eso, siendo enemigos de Dios, entonces nos convertimos en sus hijos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces, por todo eso, Pablo dice: os ruego que hagan estas cosas que él va a explicar aquí en Romanos capítulo 12. Bendecido sea su nombre. Entonces, ¿cuál debe ser? Estoy haciendo aquí ahora preguntas. ¿Cuál debe ser nuestra lógica espiritual? ¿Qué es lo mínimo que Dios puede pedirnos a nosotros después de todo lo que ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo mínimo? Es, como enseña este versículo, que le ofrezcamos a Dios nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Es que nos ofrezcamos en un altar a Dios por completo,
sin reservas ninguna, alma, espíritu, cuerpo. Por todo lo que ha hecho por nosotros, pues Dios, lo mínimo que requiere que nosotros hagamos es que nos entreguemos por entero a Él, sin reservas. Fíjense que cuando Pablo enseñó sobre esto, él habló de un sacrificio vivo. Él estaba haciendo una comparación de lo que es el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. En los sacrificios del Antiguo Testamento, el animal se mataba y después se ofrecía en el altar. Muerto, se ofrecía para Dios, muertecito. Pero ahora ahora el Espíritu Santo aquí en Romanos 12 nos está diciendo ahora en el nuevo pacto que cada uno de nosotros debemos poner nuestro cuerpo a la disposición de Dios, pero con una diferencia: nuestros cuerpos no se matan. Nosotros nos quedamos vivos para así servir a Dios como un sacrificio vivo y no muerto. Ya no es como antes. Ahora yo voluntariamente me ofrezco a Dios. Ahora yo voluntariamente me doy a Dios. Porque estoy tan agradecido que tengo que hacerlo. Porque me ha salvado, me ha bendecido, me ha limpiado, me ha santificado, me ha hecho un hijo suyo. Entonces estoy tan agradecido que lo mínimo que Dios pide es que nos ofrezcamos a Él como un sacrificio vivo. Miren, yo recuerdo en una ocasión, yo llegué de mi trabajo, llegué a la casa y en la casa yo tengo un cuarto especial. Esto que usted ve aquí. Esto aquí es para estudiar la Biblia, para orar, para escuchar música, para meditar. Esto que usted ve aquí. Esto es un cuarto para él solamente. Y entonces yo llegué y apagué todas las luces, le puse todo oscuro y me puse a orar. Sentía una necesidad de orar increíble. Algo aquí adentro me empujaba a orar. Y ahí estuve orando y derramando lágrimas. Y fue una oración profunda donde yo le decía a Dios: haz de mí lo que desees. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que me vacié delante de Dios? Estuve como una hora clamándole a Dios ahí, alabando y glorificándole. Y bueno, me levanté fortalecido de ahí, me levanté satisfecho, me sentía súper bien. Y bueno, más tarde me fui a dormir. Y de noche salí soñando en la noche, en la madrugada, con un versículo bíblico. Y yo veía así en grande, en mi sueño, el libro, el capítulo y el versículo. Y al despertar, fui directamente a la Biblia. Fui al cuarto y abrí mi Biblia y leí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Esto fue lo que yo vi en sueño, que se los voy a compartir con ustedes. Ya lo leí, pero lo voy a volver a leer.
Por lo tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional o vuestro culto racional. Yo vi en letras grandes Romanos capítulo 12, versículo 1. Y esa mañana, leyendo esta escritura, entendí que ofreciendo mi cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, que eso representaba una total entrega de mi parte a Dios, que ese es el único sacrificio que a Dios le agrada. Este es el verdadero culto que debemos ofrecer a aquellos que hemos conocido a Jesucristo. Ese es el verdadero culto que debemos ofrecer a Dios. Yo entendí eso, que Dios me decía: ofrécete a mí por completo, toda tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Ofrécete. Yo pensaba que Dios me iba a salir hablando y diciendo: vete a evangelizar, vete a tal iglesia, vete a tal nación, haz esto otro, aquello. No, Dios quería que yo, Calixto Villa, me ofreciera por completo a Él como un sacrificio vivo. Y esto es lo mismo que Dios desea para todos sus hijos. Para todos sus hijos, para usted que me está escuchando, y para mí. Es el mismo deseo de Dios para todo. O sea, que había algo que faltaba en mi vida y Dios me lo estaba mostrando. Y esta entrega me abriría el camino para una serie de pasos que me llevarían hasta el mismo centro de la voluntad y de la provisión de Dios. Al yo creer en Dios el Padre y en su Hijo y en el sacrificio de Jesús en la cruz, eso haría posible que yo como cristiano empezara a recibir todo lo que Dios tiene para mí. Porque Dios no le puede dar nada a nadie si primero no viene a Jesucristo. Si primero no hace a Jesús el Señor de su vida. Por supuesto que de mi parte yo tendría que entregarme totalmente a Él en espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una dependencia total de Él. Yo tendría que tomar mi cruz, lo cual significa que ya no confío más en mí, ya no confío en mis habilidades o dones, ya no confío en nada de lo que me puede ofrecer el mundo. Ahora, entregándome totalmente a Él, estoy confiando mi vida y mi futuro al Dios Todopoderoso. Porque estoy entregándome a Él como un sacrificio vivo. Ya no me pertenezco a mí mismo. Ahora pertenezco a Él. Ahora soy de Él. Santo es su nombre. Entonces, al yo entregarme así, de esta manera, esto demuestra que la medida de fe que yo tengo es fuerte. Al entregarme así de esta manera, estamos demostrando, y yo estoy demostrando que estamos convencidos, que estoy convencido que la fe de Cristo es algo real para mí. Porque ya yo me estoy entregando por completo a Él como un sacrificio vivo. ¿Y cuál fue el primer paso? Que empecé a cambiar todo mi estilo de vida. Dejé de transformarme a este mundo para transformarme a Él.
Y esta transformación, y quiero aclarar esto, y esto es importante que lo escuche, esto es importante que yo lo aclare. Esta transformación de mi vida, de mi espíritu, alma y cuerpo, no procedía de reglamentos o leyes que gobernaran mi hombre exterior. O sea, no procedía de mi conducta referente a qué debía comer o no comer, qué vestir o no vestir, qué entretenimiento practicar o no practicar, dónde ir o no ir. No, nada de eso. Cristo me hizo libre. No estoy atado a leyes o regulaciones. Aunque todo eso es muy importante en cuanto a disciplina y duro trato del cuerpo. Pero no tienen el poder para salvar. No poseen salvación en sí. Tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo que nos edifica y lo que no edifica. Pero el hacer o no hacer no tienen efectos positivos para la salvación. No salvan a nadie, no santifican a nadie. Aunque sí debemos ser obedientes. Aunque sí hay cosas que podemos hacer y otras no podemos hacer. Pero referente a la salvación para salvar, referente al poder para poder convertir a una persona, no tienen efecto ninguno. ¿Entienden? Bendecido sea su nombre. Miren, hermanos, hacer ciertas cosas pueden fortalecerlo o debilitarlo, pero no tienen el poder de salvar, no tienen el poder de santificar. Lo único que salva y santifica al creyente es Cristo. Lo único que santifica al creyente es lo que Cristo hizo por él en la cruz. Y vuelvo a repetir, lo único que santifica al creyente es Cristo y lo que él hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Es lo único. Miren, supongamos que a mí ahora me dé la locura de emborracharme. Supongamos. Si yo soy un cristiano genuino, cuando yo salga de esa borrachera, me voy a sentir miserable, sucio, bajo, diabólico. Estaré triste porque el Espíritu Santo que reside en nosotros ha sido entristecido por mi borrachera o por su borrachera. Entonces yo me voy a sentir desgraciado porque yo sé que la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, si yo soy un cristiano real, me voy a sentir miserable. Pero al pasar la borrachera y estar claro, iré a Dios compungido, triste, adolorido, apenado de haber ofendido a Dios con mi borrachera y le diré, Dios mío, perdóname. Le diré, nunca más lo haré. Me voy a arrepentir de corazón, me arrepentiré de corazón, le pediré perdón, le diré, cámbiame, transfórmame, no quiero hacerlo. Voy a seguir trabajando para superarme, Dios, y liberarme de todas estas áreas que estoy atado. ¿Sabe cuántos cristianos hay en las iglesias que están atados con todos estos mismos problemas? Con la borrachera, con la pornografía, con la lujuria, con el chisme, con la mentira, con el robo. Pero como son cristianos reales, vienen a Dios arrepentidos, perdóname, y lloran delante de Dios, cámbiame, no quiero seguir así, transfórmame. Y entonces muchos de ellos siguen en lo mismo y continúan en lo mismo. Porque el enfoque de ellos está en ellos mismos.
El enfoque de ellos está en qué hago y qué no hago para triunfar, para llegar, para lograr. El enfoque es el equivocado. Por eso es que no son liberados. Por eso es que no son sanados de sus ataduras, de sus traumas, de sus problemas mentales. Porque el enfoque es equivocado. Y yo los voy a explicar aquí sobre estas cosas. Yo les voy a explicar sobre estas cosas. Muchos de estos hermanitos están continuamente orando para ser liberados. Y miren, hermanos, la única manera de ser liberados de todas estas prácticas anticristianas, de vicios y de deseos lascivos, es a través de Cristo y del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando la persona atada pone su fe en Cristo y la cruz como única esperanza y fe, el Espíritu Santo entonces tiene la libertad para empezar a liberarnos de todos los traumas, de todos los vicios y de toda práctica mundana. Y yo le estoy hablando aquí con convicción, porque yo he pasado por todo esto que yo les estoy predicando. Yo he vivido todo esto que yo les estoy enseñando. Cuando usted trata de forzarse, lo voy a lograr, lo voy a hacer con sus fuerzas, con su habilidad, con su propia voluntad. Usted dice, lo voy a hacer porque tengo dominio. Dominio, hay una palabra en la Biblia que dice, tengo dominio propio. Entonces usted estará bien por 1, 2, 3 semanas y a la cuarta vuelve a repetirlo. Y vuelve a repetirlo. Y vuelve a repetirlo. Y usted vuelve a pedir perdón. Y vuelve a repetirlo. Y usted vuelve a pedir perdón. Y estará en ese ciclo. Y nunca será liberado realmente. Estuvo en las drogas y vuelve a caer en las drogas. Estuvo en la borrachera y vuelve a caer en la borrachera. Estuvo en el adulterio y vuelve a lo mismo. Porque usted está tratando de ser libre. Y aquí no se trata de nosotros. Aquí se trata de que Cristo te toca el corazón y te libera de una y para siempre. Entonces, eso sucede solamente cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, cuando nuestra fe está bien establecida en Jesús y la cruz. Entonces el Espíritu Santo tiene toda la libertad de empezar a trabajar en nuestras vidas, porque nuestra fe está en el lugar correcto y debido. Su fe no está en el psicólogo, no está en el doctorcito, no está en su fortaleza, en su inteligencia, en su sabiduría, sino está en el Hijo de Dios. Y en esa sangre que vertió en el Calvario, alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar. El Espíritu Santo empieza aquí a limpiar, a sacar toda esa basura almacenada allá adentro por tantos años. Yo recuerdo en una ocasión fui a predicar a una cárcel y cuando estaban todos alrededor mío, yo estaba predicando, al final me dijo un reo, ¿qué puedo hacer para quitar los malos pensamientos de mi cabeza? Cuando usted estaba predicando, todo lo que tenía yo en mi mente eran malos pensamientos hacia usted. ¿Cómo puedo ser libre?
Y en aquella ocasión yo le dije, bueno, vamos, estudie más, lea más, ore más, trate. No le di la respuesta correcta. Esa no era la respuesta correcta, pero hoy día conozco la respuesta correcta. Por eso es que se lo estoy enseñando. Por eso se lo estoy predicando. Miren, hermanos, cuando usted pone su fe donde tiene que ponerla, que ese es Jesucristo, y en lo que Él hizo en la cruz, ahí solamente el Espíritu Santo empieza a liberarnos de todo trauma, de todo vicio y de toda práctica mundana. De momento usted sentirá que ya no tienes deseo de tomar, de robar, de ver pornografía, de fornicar, de adulterar, de decir mentiras, de maldecir, de engañar, de un montón de cosas más. Porque el Espíritu Santo lo va a liberar. Usted dirá, pero ¿cuándo dejé de hacer tal cosa? Pasarán los días, las semanas y los meses y usted dirá, mis pensamientos son buenos y puros. ¿Cómo sucedió esto? Usted sentirá un deseo profundo de servir a Cristo, de leer su palabra, de orar. Y usted se preguntará, ¿cómo fue posible? Si me costaba tanto trabajo. Porque el Espíritu Santo lo está haciendo en su vida. El Espíritu Santo lo está construyendo. El Espíritu Santo lo está fortaleciendo. Porque usted puso su fe en el lugar correcto. Miren, hermanos, mi transformación se originó en mi interior, en mi mente, en todo mi ser. Todas mis actitudes, los valores, las prioridades empezaron a ajustarse a la voluntad de Dios. Ya no era lo que yo quería, sino qué tú quieres. Este sueño que yo tuve sobre esa palabra se convirtió para mí en una meta. Entregarme totalmente a Él. Cuerpo, alma y espíritu. Y de ahí en adelante fue una búsqueda constante de Dios en Jesucristo. Comprendí y aprendí lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo. 8:7, que dice, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El término aquí donde dice designios de la carne, o donde dice la mente carnal, se refiere al camino que es normal para todos en el mundo, a la manera de pensar del mundo. El mundo piensa carnalmente, el mundo piensa en su sistema, en sus principios, porque el mundo está caído, el mundo está separado de Dios, el mundo está muerto espiritualmente. Eso es lo que significa separación de Dios. Cuando usted está separado de Dios, está muerto espiritualmente. Puede que usted esté caminando, pero es un muerto caminando. O sea que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Este tipo de mente, la mente carnal, está en enemistad con Dios.
Y mientras nuestras mentes continúen en enemistad con Dios, hay muchas cosas hermosas y preciosas que Dios no nos va a revelar. Por eso es que tenemos que ajustarnos a su voluntad, a su camino. Pero una vez que nuestras mentes son reconciliadas con Dios, por el acto de nuestra entrega total, ella, la mente, ya no es enemiga de Dios, sino que progresivamente vamos a ser renovados en nuestras mentes por el Espíritu Santo. Mientras usted lee la palabra, mientras su fe está puesta en Cristo y la cruz, su mente va a ser renovada por el poder del Espíritu Santo. Aquí nadie, y mire, esto es importante que me acaba de venir al pensamiento. ¿Usted sabe cuántos miles de personas leen la Biblia? Y siguen igual. Porque para que este libro toque el corazón, para que este libro sea efectivo en nuestro interior, en nuestra mente, para que este libro renueve nuestra mente, debe tener la ayuda del Espíritu Santo. Y como ya dije, el Espíritu Santo no va a ayudar a nadie, ni va a renovar a nadie que su fe no esté establecida en Cristo. Mira, el pueblo judío sabe mucha Biblia. El pueblo judío se le dio todos los oráculos y todas las cosas sagradas a ellos. Sin embargo, muchos de ellos no creyeron ni fueron salvos porque no se dejaron, no oyeron la voz del Espíritu. No se dejaron renovar por el Espíritu. No abrieron su entendimiento a la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu Santo solamente actúa y trabaja en aquellos que tienen su fe en Jesucristo. Entonces, cuando ya nosotros hemos pasado por este proceso, hay tres cosas maravillosas que nuestra mente va a entender, que lo revela Romanos capítulo 12. Que esto lo voy a enseñar más adelante porque no quiero ser tan extenso en este tema. Que dice que la voluntad de Dios, estas son tres fases importantísimas que va a pasar, que vamos a pasar todos los cristianos, que es que vamos a aprender a conocer que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Así usted vea que las circunstancias y las situaciones en su vida estén diciendo todo lo contrario, usted va a entender que Dios solo quiere lo que es bueno para nosotros. Mientras nosotros nos mantenemos en Cristo, Dios hará todo lo que necesite hacer en nuestras vidas, será bueno, será maravilloso, aunque parezcan duras y difíciles. Fíjense que el propósito del alfarero es terminar su obra. Y muchas veces el alfarero va a tener que deshacerlas 1, 2, 3, hasta 4 veces para poder perfeccionar su obra como desea su corazón. Entonces todo lo que Dios hará por usted y por mí será para nuestro beneficio. Habrán momentos difíciles, pero es que Dios nos está moldeando para hacernos partícipes de su santidad. En otras palabras, para hacernos
para hacernos de su propia persona y esencia. Qué maravilloso es Dios, hermanos. Bendito sea su nombre. En el próximo estudio, esta es la primera parte. En el próximo estudio vamos a estar hablando sobre Romanos capítulo 12, versículo 2, donde la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y perfecta. Porque hay muchos que dicen, ay, la voluntad de Dios para mi vida, mira cómo es, esto es un desastre, no me va bien, no tengo futuro, mi vida es un caos. Bueno, yo le digo desde ahora, la voluntad de Dios para su vida es buena, es agradable y es perfecta. Es mejor quedarse con la voluntad de Dios. Porque la voluntad del mundo es matarlo, robarle y destruirlo. Bendiciones para todos. Que tengan un maravilloso día. Amén.